Si no llega a estar, avísenme, pero bueno, lo pueden descargar, si no, de internet. Entonces, este es el que vamos a ver el viernes, un paper muy importante, reglas versus discreción. Bueno, el que vamos a ver ahora, entonces, déjenme que lo encuentre, es este. Econometric Policy Evaluation and Critique. Una crítica a los modelos. A ver, hay un montón de cosas. Yo voy a ir a lo... ustedes léanlo bien todo esto. Yo voy a ir un poco a las ideas clave. Entonces, piensen lo siguiente. Un poco la teoría de la política económica que Lucas está criticando es una teoría que se había desarrollado con Tinbergen, básicamente, ahí en la Coles Commission, no sé, bueno, hay toda una Tinbergen, esta persona acá. Hasta hace poco se estudiaba en las universidades argentinas con el libro de Tinbergen de política económica. De acá surge esta idea de los objetivos y los instrumentos, etcétera, pero que es una teoría de la política económica muy, muy mecanicista, donde, digamos, realmente es algo que no se siguió más, ¿no? Si ustedes cursan materia de política económica y les hacen leer el libro de Tinbergen, bueno, váyanse, vayan a buscar otra materia. Porque digo, es un libro que omite, salvo que se los den como una introducción a lo que se hacía hace 80 años. ¿Sí? Porque es un libro que omite todo lo que es la interacción estratégica entre el policymaker y el público, ¿no? Bueno. Entonces, desde el punto de vista de la teoría esta de la... Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo se llamaba el libro? Había una traducción en castellano que se llama La teoría de la política económica, algo así, del Fondo de Cultura Económica. Yo creo que lo tengo por algún lado ese libro. Cuando yo estudiaba, no sabía mucho todo esto, obviamente a mí en mi carrera nadie me explicó la crítica de Lucas. Yo estudiaba todavía con modelos, incluso de una universidad bastante mainstream, pero la parte macro no era nada mainstream y estudiábamos con modelos muy viejos. Muy viejos. Así que yo la verdad que esto lo descubrí después. Pero bueno, el libro ese me acuerdo que estaba en el programa de política económica. Estaba en el programa. Es más, veíamos algunos capítulos de ese libro, del libro de Tinbergen. Creo que se llama La teoría y práctica de la política económica o algo así. Acá está citado. ¿Sí? Gracias, profe. Fíjate, a ver si es el que yo te digo. Este. ¿Sí? Política económica, principios y diseño. Había una traducción al castellano, o creo que es este. Perdón, con el 35, con este. Sobre la teoría de la política económica. Del 52. Ni siquiera es del 56. Creo que estaba este, Pablo. Sobre la teoría de la política económica. Es viejísimo. Sí, sí. Pero bueno, sí. Yo creo que el problema está en que recién, yo estudié en los 90, y recién ahí había algunos profesores que estaban viniendo de afuera y traían un poco la teoría de los 70, sí, de los 70, es decir, de 20 años antes, ¿no? Pero bueno, los que recién llegaban de hacer sus PhDs ya venían con las ideas renovadas, ¿no? Pero por ahí tenías en macro alguno que estudió, sí, no era, a ver, sí.
Yo estudié en La Plata, ¿no? Había de todo. Tenías materias muy, muy buenas, muy modernas, y otros, bueno, qué sé yo, que no, que te daban cosas de 50 años. Me imagino que en la UBA es lo mismo. Hay mucha varianza, ¿sí? Y La Plata era, en algún sentido, era peor porque no podías elegir las materias. Había una sola materia, éramos pocos, digamos, son pocos alumnos en esa época también. Así que no es que tenías 3 macros, o no, tenías una sola. Y bueno, así que tenías que estudiar con quien te daba. Entonces había muchas materias que estaban muy buenas, había otras que estudiabas cualquier cosa, digamos, ¿sí? Con suerte veías algo, pero ni siquiera los profesores viejos entendían bien todo esto. Esa es la verdad. Se les escapaba la metodología, la matemática, muy lejos estaban de... A lo sumo te podían dar el modelo ISLM, pero cuestiones vinculadas a estrategias, juegos, credibilidad, olvídate, era imposible. Bueno, entonces volvamos a esto. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de la política económica, a ver, acá hay que hacer una abstracción, ¿no? Es decir, la idea de la teoría de la política económica es la idea de tener un modelo que describa el comportamiento de la economía y que podamos usar para hacer predicciones o forecast. Acá va a haber que distinguir la idea de lo que es un forecast de lo que es una predicción, ¿está bien? Una predicción condicional. Un forecast es algo que, bueno, basado en las observaciones pasadas, y confiando en que no va a haber reacción en la economía ante cambios, entonces uno mete las variables exógenas futuras, por ejemplo, las variables de política futuras, y puede hacer un forecast acerca de qué va a pasar con la economía. O sea, acá no hay ningún tipo de pensamiento acerca de funciones de reacción del sector privado, etc. Entonces, la economía, el movimiento de la economía, está dado por esta ecuación en diferencias, que dice, bueno, que F, imagínense que F es, es la función que describe cómo se mueve la economía, y es la variables de estado. Las variables de estado, por ejemplo, son el PBI, el nivel de precios, las tasas de interés, ¿sí? Entonces, I son las variables de estado. Imagínense el PBI, ¿sí? El producto, la inversión, etc. X son variables que controla el gobierno, o que en parte controla el gobierno, ¿está bien? Y que en parte pueden ser, por ejemplo, precios de commodities internacionales, tasas de interés internacional, etc. Es decir, son o bien variables que controla el gobierno o variables que están dadas de forma exógena. Entonces, Y son las variables endógenas, X son las variables exógenas o que controla el gobierno, y Epsilon son shocks. ¿Está bien? Epsilon son shocks. Entonces, desde el punto de vista teórico, pensemos que la economía se mueve según la función esta F minúscula. Entonces, dadas las variables de estado de hoy, la política o las variables de política más exógenas de hoy y los shocks de hoy, entonces a través de F se genera el estado de la economía mañana, en tema suma. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esto es algo no observable, básicamente la función F. Nosotros podemos observar Y, podemos observar X, pero no observamos F. Entonces lo que queremos hacer es estimar de alguna manera la función F en función de los datos pasados. Entonces, lo que se suele hacer básicamente es transformar F en una versión paramétrica. Es una función F mayúscula que conocemos. Por ejemplo, no sé, la suma, una función lineal de estas variables, por ejemplo, ¿no? La típica. Entonces, f es una función lineal de estas variables,
y lo que no conocemos es el vector de parámetros de multiplicadores θ. ¿Está bien? Es como que, yo acá no sé si puedo escribir porque es un PDF, pero la idea es que transformen esta f grande en una función lineal, donde cada variable tiene, por ejemplo, it, xt, etcétera, son vectores igual a esta variable, pero imagínense que fueran una sola variable, tiene un parámetro θ. Hay un θ0 que sería la ordenada del origen, hay un multiplicador para y un multiplicador para x. ¿Está bien? Entonces, lo que antes no conocíamos, que era la función f, y no teníamos forma de estimarla, digamos, porque no sabemos cómo es la forma funcional, etc., la transformamos en una forma funcional conocida con parámetros desconocidos que vamos a estimar usando métodos estadísticos conocidos. ¿Está bien? Ahora, el punto es que una vez que tenemos la estimación de esta función, todo esto estoy hablando desde el punto de vista de la teoría de la política económica tradicional, ¿no? La que Lucas va a criticar. Pues acá el punto sería, bueno, estimamos los parámetros θ, la función f la conocemos, y lo que queremos hacer ahora es evaluar diferentes valores futuros para x, que serían los valores de las variables de política, no sé, por ejemplo, niveles de Perdón, gasto, Manuel, que te niveles de interrumpa. impuestos, niveles de gasto público, etc. Sí, decime. Digamos, θ vendría a ser lo que nosotros cuando hacemos econometría le llamamos, por ejemplo, beta 1, beta 2, digamos, esos Claro, parámetros. Sí, claro. Cuando sí, uno sí, hace está bien. un modelo paramétrico es eso, ¿no? Claro, claro, perfecto. A ver, siempre que vos estimás una regresión lineal, esa linealidad la estás suponiendo vos. En los datos vos no sabés qué pasa realmente. Claro, claro, sí, Vos, sí. vos suponés una determinada función y vos querés estimar los parámetros de esa función, ¿no? Pero vos la función la suponés como que la metés vos en tu modelo. La forzás, digamos, a La la forzás linealidad. vos, Sí, sí. exactamente. Y lo que decís, bueno, lo que no conozco son los parámetros de esta función y los estimo Con datos del pasado. en función de los datos que observo, ¿no? Los del Claro, pasado. claro. Sí. Gracias. En eso consiste lo que se llama la estimación paramétrica. Hay estimación no paramétrica donde vos no haces ningún supuesto acerca de la función. Y básicamente lo que estimás en todo caso es toda la función. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tipo. Lo que ustedes conocen básicamente es estimación paramétrica, donde supones una estructura funcional con parámetros que no conoces y vas a estimar. Entonces, supónganse que tienen ya la estimación. Entonces, el ejercicio que haría un policymaker sería, bueno, dado mi estimación de θ y la forma funcional f que supongo, entonces ahora pruebo distintas políticas y veo el efecto que esas políticas van a tener sobre el comportamiento futuro de la economía, y en todo caso puedo rankear el comportamiento futuro de la economía en función de esas políticas, de acuerdo a una función de bienestar o de objetivo de la política, ¿no? Por ejemplo, esta que pone acá, ¿no? Que pone acá Lucas, es decir, bueno, uno puede tener una función objetivo, que es, digamos, que pondera por algún factor de descuento beta entre 0 e infinito el resultado, ¿no? De una función U, que sería la función de utilidad de la política. U es una función ranking, ¿no? Rankea las políticas en función de qué tan buenas son respecto a este criterio. Y en todo caso, esto es una social objective function, toda esta sumatoria. Entonces, ¿qué haría el policymaker? Diría, bueno, ranqueo las diferentes políticas en función de esta función objetivo social y me quedo con la que da el valor más alto, ¿no? Ahora, entonces, eso es lo que sería el uso del modelo econométrico para hacer evaluación de política. ¿Hasta ahí vamos?
Sí, sí, Entonces, creo que sí. la evaluación de la política consiste en evaluar cada política en función de esta función objetivo y suponiendo esta metodología que estamos haciendo, ¿no? Que estimamos los parámetros θ de la función f, con esa estimación, ahora cambiamos los valores de x hacia adelante, es decir, hacemos supuestos acerca de nosotros tenemos los valores de x para atrás, ¿no? Los pasados. En función de esos valores pasados de x, estimamos los θ, y lo que estamos haciendo ahora es decir, bueno, supongo un sendero de valores futuros para x, que sería la política, y veo, suponiendo el modelo que estimé con los datos pasados, supongo que nada de eso se va a alterar, las estimaciones no se van a alterar, o no se deberían alterar, y con eso entonces ranqueo las diferentes políticas en función de cómo impactan sobre la economía futura. Bueno, todo esto es lo que Lucas va a criticar, justamente porque lo que él va a decir es que no podés hacer esto, porque en realidad los titas o el comportamiento de esta economía que vos querés estimar, en particular los parámetros tita, dependen de la política que vos hiciste, dependen de los X pasados. Entonces, si vos cambiás la política, lo más probable es que las estimaciones, digamos, lo que va a pasar es que las estimaciones tuyas de tita pasadas no sean las que tendrías que tener para hacer la evaluación futura de la política. ¿Está bien? Entonces, eso es justamente lo que va a decir en esta parte. Bueno, acá hay todo, esto lo voy a saltear por más que es un tema importante, el Adaptive Forecasting. Él dice que, bueno, hay un método que están siguiendo los econometristas de hacer que los titas se vayan adaptando temporalmente a los datos. Esto es un tema que después va a retomar Sargent en un libro del 2001 que se llama La conquista de la inflación estadounidense, ¿no? The Conquest of American Inflation. Es un muy buen libro, bastante arduo, difícil para un curso de grado, pero digo, este tema lo va a retomar Sargent, no Lucas, lo va a tomar Sargent, y va a decir que es muy importante, pero digamos 30 años después. ¿Okay? Nico Verne manda un poquito sobre esto de la modificación de los titas a lo largo del tiempo. Digo, cuando explica un poco la crítica de Lucas, que no profundiza mucho en lo que es econometría, también cuenta de Sargent cuál es la postura respecto al cambio de los titas a lo largo del tiempo, que está muy interesante. Pero Sí, bueno, sí, no es matemático, acá, sino es más contado en claro, palabras. lo que va a hacer Sargent va a decir, bueno, este adaptive forecasting es muy importante, o es importante, si tenemos en cuenta un desvío de las expectativas racionales hacia modelos de aprendizaje, de learning. Entonces, bueno, la forma y bueno, uno después tiene que dar cierta estructura a esos modelos de aprendizaje, donde tanto el sector privado como incluso el sector público están aprendiendo acerca de cómo se mueve la economía. Esto puede dar lugar bueno, a todo una dinámica de políticas y reacciones frente a la política que se va aprendiendo conjuntamente entre el sector público y el sector privado, y donde, bueno, este tipo de adaptive forecasting es importante porque justamente es lo que te permite a vos el aprendizaje. Rational expectation se supone que ya aprendiste o aprendés inmediatamente, no hay un proceso de aprendizaje. ¿Está bien? Es un concepto de equilibrio, rational expectations. En todo caso, vos podés plantear una transición hacia rational expectations a partir de un modelo de learning, por ejemplo, con estimaciones, cuando vos haces un aprendizaje basado en forecast de mínimos cuadrados, o tenés que tener una función de aprendizaje, ¿no? Pero el concepto de expectativas racionales es un concepto de equilibrio, no es un concepto de transición hacia el equilibrio. Expectativas racionales no modela la transición hacia el equilibrio.
modela el equilibrio. Si vos querés desarrollar un modelo de transición hacia el equilibrio, donde, por ejemplo, el equilibrio puede ser el dado por expectativas racionales, entonces, bueno, planteás un modelo, por ejemplo, de aprendizaje, y podés converger más o menos hacia el equilibrio de expectativas racionales, de acuerdo a cómo sea tu función de forecast, ¿sí? de predicción o de pronóstico respecto de las variables que tenés que predecir. Bueno, eso es súper interesante, pero excede muchísimo a lo que ustedes pueden abarcar, ¿sí? Así que no nos vamos a meter con eso. El que quiere tener una idea acerca de eso, les recomiendo este libro de Sargent. Es un libro arduo, con ciertas cosas que no van a ver ustedes en la carrera ni quizá en una maestría. Hay ciertas cuestiones de estos modelos de convergencia o de transición hacia el equilibrio que los tenés que estudiar por tu cuenta. Pero bueno, es divertido, pero bueno, es algo complejo. Entonces, esta parte me la voy a saltear con esta advertencia en el sentido de que Sargent después toma esta parte de la crítica y la desarrolla para explicar cómo la política de Volcker logró desinflacionar la economía de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos al planteamiento. Lo que va a decir acá Lucas es que en realidad F no es otra cosa que funciones de demanda del sector privado. Es decir, la forma en que se mueve una economía, en última instancia, está dada por cómo se comportan los individuos de esa economía. ¿Y cómo se comportan los individuos en una economía? Son curvas de demanda y de oferta, ¿sí? Básicamente, es decir, demandas y ofertas que cuando se las agrega generan este movimiento, esta ley de movimiento de la economía. ¿Está bien? Entonces, esas demandas y ofertas seguramente tienen incorporadas expectativas y van a reaccionar ante lo que haga el gobierno. ¿Bien? Entonces, esta es toda la parte que empieza a desarrollar Lucas. ¿Sí? Fíjense, cuando dice, son decision rules, básicamente, el par F y θ son decision rules. También son reglas de decisión del sector privado, es decir, y también incluso del sector público, que jugando con el sector privado. ¿Está bien? Tanto el sector público con sus políticas como el sector privado con sus reacciones a las políticas y sus transacciones, digamos, al margen de las políticas, determinan F y θ. Son reglas de decisión. Bueno, y para nada esas reglas de decisión son invariantes ante cambios de políticas. Incluso lo que va a decir Lucas es algo que por ahí ustedes todavía no captan, pero que después sí van a captar, que es, para poder usar un modelo en términos útiles, es decir, predictivos, no alcanza con establecer una política, sino que hay que definir una regla de política. Una regla de política es una estrategia del gobierno. Los que vieron algo de juegos, cuando ustedes les definieron por primera vez en qué consiste una estrategia, les tienen que haber dicho que una estrategia es un plan de acción contingente a cualquier cosa que pueda pasar. No es un movimiento aislado, sino que es un plan de acción contingente a cualquier cosa que pueda pasar. Es decir, una estrategia es una instrucción o un algoritmo que dice, yo voy a hacer esto si pasa esto, yo voy a hacer esto otro si pasa esto otro, y así para cualquier cosa que pueda pasar. Eso es una estrategia bien definida. Entonces, así está planteando Lucas cómo se deben definir las reglas de política. Una regla de política, para que sea entendible por el sector privado,
y el sector privado sepa cómo responder ante esa regla, tiene que estar bien definida. ¿Está bien? Por eso, a partir de acá, como les decía hoy, se intenta definir bien las reglas de política, ¿no? Para que se puedan usar los modelos económicos para evaluar los efectos de esas reglas de política. Si no se explican, si no se anuncian, primero, si no se definen bien las reglas de política, que sería el plan económico, si no se anuncia ese plan, y si ese plan, por más que se anuncie, no es creíble, no sabemos cómo va a reaccionar el sector privado, es decir, no vamos a poder usar para nada nuestro modelo para hacer predicciones, en términos de policy makers. Bueno, entonces eso es lo que va a plantear Lucas. Acá va a dar algunos ejemplos. Yo no sé cuánto meterme en los ejemplos porque hay que hacer algo de matemática, pero bueno, aunque sea el del consumo lo podemos ver. Este se los recomiendo que traten de hacerlo. Traten de entender. El de inversión es más complejo. El de la curva de Phillips no es, digamos, tienen que tener en cuenta, bueno, después por ahí lo podemos ver el viernes que viene. Yo tengo unas notas, después se las puedo pasar, que había escrito hace un tiempo para el modelo de curva de Phillips de Lucas, el famoso modelo de las islas, porque hay que tener en cuenta cómo es el mecanismo de generación de expectativas del sector privado, dada la información que el sector privado tiene, es decir, los individuos, cada industria, y eso básicamente es una proyección, es una proyección óptima, es lo que sería lo que ustedes conocen como mínimos cuadrados, a partir de la información que cada uno tiene. Es una esperanza condicional, básicamente, pero bueno, se termina traduciendo en un modelo lineal en mínimos cuadrados. Pero bueno, hay que saber eso para entender estas cosas. Ahora, si quieren lo podemos ver un poco les puedo mostrar, por ejemplo, cómo llega hasta acá, y después con eso por ahí ustedes pueden seguir. Al que le interese mucho esto, yo les recomiendo que trate de hacerlo. Al que le interesa mucho la macro, al que le gusta la macro y la macro cuantitativa, como trate de entender esto. Va a tener que pasar por un par de papers de Muth, que no los vamos a ver acá. Básicamente hay un paper de Muth, que no es el de Rational Expectations, sino que es otro que escribió también ahí juntito, el mismo año, que explica cómo una predicción acerca de una variable futura, esa predicción óptima, termina siendo una ponderación de valores pasados de la variable con ponderadores que van decayendo en el tiempo. ¿Sí? Bueno, los que no sé si estudiaron series de tiempo ustedes, no creo que todavía, alguno por ahí, ¿no? Pero bueno, en series de tiempo o en econometría 2, con suerte, si tienen un profesor que es muy capo y que les da temas así como duros, tienen que haber visto algo de esto, ¿no? Como una proyección en series temporales, digamos, una predicción acerca de valores futuros, termina siendo un weighted lags, es decir, una serie de lags de la variable, de valores pasados de la variable ponderados de forma decreciente en el tiempo. ¿Sí? Bueno, eso lo demuestra Muth, y por eso Muth escribió dos papers, y debe ser junto con Ramsey, que escribió también 3 papers, o 2, ya ni me acuerdo, creo que 2, el de Optimal Saving, que es un modelo de crecimiento, y el de impuestos óptimos, y Muth escribió 2, el de Rational Expectations y este de Optimal Forecast. Deben ser los tipos más citados en relación a lo que publicaron de la teoría económica. ¿Sí? Ramsey y Muth, es un dato de color.
Bueno, entonces, los papers de Muth se entienden bien, hay que tener paciencia, pero se entienden, ¿sí? Así que yo se los recomiendo. Son papers del 61. Montes Bueno. Rojas toca bastante el tema de las series de tiempo, los lags, y lo explica bastante bien en Econometría 1. Bueno, genial. A eso hay que meterle teoría económica y ya tienen este tipo de modelos. ¿Sí? Genial, genial. Bueno, entonces, este modelo de consumo básicamente lo que va a mostrar es, bueno, va a usar la teoría económica, ¿no? Va a usar la teoría económica, donde es el modelo de Friedman, básicamente, de consumo permanente, o consumo basado en el ingreso permanente, donde el ingreso permanente es una predicción que hacen los individuos acerca de su ingreso futuro. Esa predicción es óptima. Entonces, si quieren, lo podemos ver un poquito. Fíjense. Entonces, los individuos van a consumir en función de su ingreso permanente. Entonces, la primera ecuación del modelo es esta: el consumo permanente es una función K del ingreso permanente. Es una función lineal, K es una constante. Entonces, el consumo permanente, lo que a vos te gustaría consumir en el periodo T, es una función K de tu ingreso permanente en el periodo T. ¿Bien? Ahora, esto es en teoría. Ahora, el consumo actual, como vos no estás observando tu ingreso permanente, sino que lo tenés que estimar, tampoco vas a saber cuánto es tu consumo permanente. ¿Bien? Entonces, tu ingreso actual sería tu consumo permanente más un shock. Imagínate que este shock es un error de consumo, ¿está bien? Pero todos los shocks acá van a ser como, no van a tener ningún rol, porque son todos IID y con esperanza cero. Lo que puede importar son las covarianzas por ahí entre los shocks, pero estamos suponiendo que son independientes todos. Entonces, imagínense que el consumo actual, el observado, es una suma entre dos componentes. Lo que sería el consumo permanente que vos quisieras hacer, más un shock que puede ser un error de medición o algo así. Y después, el ingreso corriente, esto imagínense que sería el consumo de la economía, ¿está bien? El consumo de la economía se mueve de esta manera. Esto surge de un modelo microfundado de Friedman. Friedman escribió un librito con este modelo de por qué es óptimo que los consumidores generen su consumo a partir del ingreso permanente y no del ingreso corriente. Básicamente ahí toda la intuición económica es que los consumidores quieren suavizar el consumo en el tiempo. Entonces, para suavizar el consumo en el tiempo, quieren estimar cuánto va a ser su ingreso al margen de los shocks temporales. Obviamente la diferencia entre el ingreso actual y el ingreso permanente se va a financiar en el mercado de capitales. Entonces, esto tiene sentido si pensamos que existen mercados de capitales que te puedan financiar shocks transitorios, ¿no? O que vos puedas ahorrar también en un mercado de capitales. Entonces, vos vas a desacoplar. Esa es la idea, ¿no? Que vos vas a desacoplar tu consumo de tu ingreso, y eso es óptimo porque vos querés suavizar tu consumo. Eso es muy fácil de demostrar, ¿no? Si una curva de indiferencia es convexa, entonces es óptimo suavizar el consumo. Entonces, básicamente, como vos no controlás tu ingreso, o no controlás todo tu ingreso, pero sí controlás tu consumo, siempre y cuando puedas ir a un mercado de capitales para ahorrar, para comprar o vender activos financieros, básicamente. Entonces, vos vas a querer desacoplar tu consumo de tu ingreso y vas a querer consumir en función de tu riqueza, no de tu ingreso. Y la riqueza, bueno, en términos temporales sería lo que se llama Friedman, tu ingreso permanente. ¿Está bien? Cuando la riqueza se anualiza,
se transforma en lo que se llama ingreso permanente. Es un promedio de todos los ingresos futuros esperados que vos vas a tener. Bueno, entonces el ingreso, pensá que es como el ingreso permanente más un shock, que es este shock es BT. Entonces el ingreso sería un ingreso permanente más un shock transitorio. BT. BT no tiene ninguna autocorrelación ni nada, es un shock transitorio. Bueno, todos los shocks son independientes entre sí. Entonces, una propensión marginal a consumir de corto plazo es básicamente, corresponde a la covarianza entre CT e IT dividido la varianza de IT o a este componente que está acá. Entonces, ¿alguien entendió la derivación esta, si lo leyeron? ¿O les parece que no saben de dónde sale? ¿Alguien logró entender eso? Si no, lo mostramos un ratito, es muy, muy fácil. Lo que pasa es que si no te peleaste un poco con estos temas, me parece a mí que se les va a escapar de dónde viene. Pero fíjense, voy a tomar notas acá. Déjenme un minuto. Les muestro esto y volvemos, pero un minutito para que vean todos estos modelos cómo se plantean. Entonces imagínense que ustedes tienen, ¿no? Vamos a copiar de nuevo las ecuaciones. C, consumo permanente en el periodo T, eso significa CPT. Consumo permanente en el periodo T debería ser igual a una constante K por lo que sería el ingreso permanente en el periodo T. Esto es lo que predice el modelo de Friedman de consumo. ¿Está bien? Es óptimo consumir de esta manera. Vos consumís una fracción K de tu ingreso permanente. Tu ingreso permanente, bueno, es una anualización de la sumatoria de tus ingresos futuros. ¿Está bien? Ahora después vamos a ver qué es esto, o cómo se puede estimar esto. Bueno, pero antes de ir a esa parte, después, entonces, el consumo observado o realizado, una cosa es el consumo permanente, ¿no? Que es algo que no se puede observar. El consumo realizado, que es el que se observa, sería igual, siempre acá hay que prestar atención a los subíndices, sería igual al consumo permanente en T más un shock, UT. Entonces, cuando se observa el consumo realizado, en realidad debemos saber que es una suma de dos cosas que no podemos observar cada una por separado. ¿Está bien? Sería el consumo permanente más un shock. Un shock transitorio totalmente sobre el consumo. Bueno. Después, el ingreso también observado tiene la misma estructura. Esto lo plantea Friedman en su libro. Lucas está tomando tal cual. Tiene la estructura también, es lo que sería el ingreso permanente en T más un shock BT. Entonces, cuando observamos el ingreso, no sabemos cuánto corresponde al ingreso permanente y cuánto corresponde al shock. ¿Está bien? Perdón, profe, ¿qué sería el BT? Son shocks. Esto es un shock. UT también es un shock. ¿Está bien? Son variables aleatorias con esperanza cero y con cierta varianza, pero que no tienen una estructura temporal. Básicamente digamos, no dependen del pasado, ni del futuro, ni de nada. ¿Sí? Tienen una estructura temporal estacionaria. ¿Sería algo así como un término de error o no es lo mismo? Sí, es un término de error. Lo que pasa es que ese error no depende del pasado, ni están relacionados los errores. ¿Está bien? Y vos decís que tiene esperanza cero.
O sea, Sí, se terminan compensando en la suma de los periodos, vamos a decir, o algo así. claro. Claro. UT, si querés, pensarlo así, como que se distribuye según alguna distribución que no nos importa cómo es, con esperanza o media cero y varianza así. Siempre igual, la varianza para cada periodo. Y BT lo mismo, se distribuye según una distribución distinta. Acá sería U y acá sería B. Con esperanza cero y una varianza también una varianza constante independientemente del periodo T. ¿Está bien? Y todas estas son, fíjate, acá en ningún momento hay una variable T adentro, entonces son todas I y Ds, independientes e idénticamente distribuidas en el tiempo. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, y ahora piensen piensen lo siguiente, planteen un modelo de este tipo. El consumo en T, porque ahora hay que ver cómo sería la propensión marginal a consumir, ¿no? Entonces imagínense un modelo de este tipo, con, acá voy a hacer lo siguiente, voy a poner alfa 1 más alfa 2 por IT. ¿Está bien? No voy a poner beta porque beta en el paper está usado para el factor de descuento. Entonces pongo alfa 1 más alfa 2 por IT. Esta sería la relación entre el consumo observado y el ingreso observado. Y esta sería la propensión marginal a consumir, ¿no? La derivada de CT respecto de IT. Esta sería la propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Y es de corto plazo, por acá está pensando en términos del ingreso no del ingreso permanente, sino del observado. La del ingreso permanente claramente sería K. La de largo plazo sería K. Si nosotros promediáramos todas estas, deberíamos obtener K, que es la relación teórica que deberíamos observar. ¿Está bien? Si el ingreso permanente y el consumo permanente fueran completamente observables y controlables por el consumidor, la propensión marginal a consumir sería K. ¿Está bien? Ahora, en términos de las variables realmente observadas, que son CT, estas no se observan, ¿no? Eso estaría bueno ponerlo. O sea, acá implicaría el futuro también, digamos. Estas variables son no observables por el consumidor. ¿Sí? No se pueden observar estas variables. Entonces, el consumidor no puede tener este modelo perfecto, sino que va a querer estimar esta variable y en función de la estimación de IP, a partir de los datos que observa, IT, va a decidir su CT. Entonces el modelo finalmente es un modelo de este tipo, lineal, porque obviamente la relación esta es lineal, entonces tiene sentido plantear que es un modelo lineal. Y la propensión marginal a consumir sería esta, pero que tampoco la observaríamos, sino que la tenemos que estimar, ¿no? Esto es un parámetro que no es observable, esto es una regresión lineal poblacional, diríamos, o teórica. Entonces vamos a querer estimar este alfa 2. ¿Y cómo es la mejor estimación que podemos hacer de esto? Es mínimos cuadrados. ¿Y qué me dice mínimos cuadrados? ¿Cuánto sería el valor alfa 2 sombrero? Bueno, la covarianza entre CT, la covarianza muestral, ¿no? Entre CT y T sobre la varianza de IT. ¿Estamos de acuerdo? Saben esto, ¿no? Es decir, una proyección lineal, lo que te dice es que el parámetro de la pendiente es la covarianza entre las variables sobre la varianza de la variable explicativa. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿cómo llega de acá a esa otra expresión
Vamos a ponerlo acá, ¿no? Es decir, él dice que este alfa es K. Si ustedes ven acá el paper, yo ahora si ustedes ven el paper, van a ver que esta propensión marginal a consumir, ¿sí? Vamos a poner así. Lucas dice que esta propensión marginal a consumir sería K por la varianza de IT sobre la varianza de IT más la varianza de BT. ¿Está bien? Fíjense, vamos a ver si es así. Ah, no, este es del permanente, ¿está bien? Del ingreso permanente. Esto sería la propensión marginal a consumir de este modelito. Entonces, acá lo que tengo que hacer es modificar esto. Déjeme ampliarlo un poco más. Entonces, esto sería igual a K por la varianza del ingreso permanente T sobre la varianza del ingreso permanente T más la varianza del shock BT. Básicamente la varianza de estos dos términos. Los dos términos que forman el ingreso observado. ¿Okay? Esto va a dar luz, esto es en realidad un problema de extracción de señal. Yo esto antes lo daba en el curso de piste. Esto básicamente es un problema de extracción de señal que hacen los consumidores para identificar cuánto del ingreso que están observando se corresponde a un ingreso transitorio y cuánto es un ingreso permanente. Este problema es un problema de extracción de señal, porque ellos ven, básicamente, observan IT y quieren entender cuánto de este IT corresponde al ingreso permanente o a un shock transitorio. Entonces acá hay todo un problema de extracción de señal, que bueno, si estuviéramos en otra materia lo podríamos ver más a fondo. Un problema de extracción de señal consiste en, a partir de una serie que vos observás, sacarle el ruido, básicamente, ¿sí? Filtrarla de alguna manera. Y la forma en que se filtra esta serie para extraer la señal que está metida es a través de proyecciones ortogonales, digamos, mínimos cuadrados, una regresión lineal. Bueno, pero no me voy a meter en esos temas. Pero fíjense cómo llegamos de acá, que esto sí lo tienen que haber entendido, porque sería la estimación, digamos, de la pendiente a partir de esta regresión lineal, o de este modelo lineal, básicamente, de este modelo lineal para CT en función de IT. Es obvio que alfa 2 es la propensión marginal a consumir que me da este modelo. Entonces la estimación por mínimos cuadrados o por proyecciones, digamos, sería proyecciones de un modelo lineal, sería covarianza entre CT e IT sobre varianza de IT. Ahora vamos a ver cómo de esto pasamos a esto de acá. Pero no es difícil. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora, usando nuestro modelo teórico, vamos a reemplazar CT e IT por lo que es cada cosa. Entonces, esto sería la covarianza entre CT, que es CPT, más UT, y IT, que es IPT más BT. La covarianza entre esas dos cosas termina siendo la covarianza entre esto y esto, sobre la varianza de IT,
que IT sería el término, el componente permanente y el componente transitorio del ingreso observado. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a hacer uso, primero, de cómo es CPT. El consumo permanente es una función K del ingreso permanente. O sea que básicamente esto que está acá es K por el ingreso permanente en T. Y después vamos a hacer uso de que U y B tienen covarianza 0 con todas las demás variables. Entonces, finalmente, la parte de arriba termina siendo, este K sale afuera, pues tendríamos la covarianza de K IPT más UT con IPT BT, K sale afuera, porque en la covarianza tenemos una constante, la constante sale multiplicando. Si tuviéramos dos constantes sale multiplicando las dos, y si es la misma constante sale al cuadrado. Entonces, como la tenemos en un solo lado, la constante sale multiplicando, y acá después tendríamos la covarianza de IPT con IPT, que ¿qué es la covarianza de IPT con IPT? Bueno, la varianza del ingreso permanente. Y después tendríamos la covarianza de IPT con B, que es 0, porque B no tiene covarianza 0 con cualquier otra cosa. Después tendríamos la covarianza de U con IPT, que es 0, porque U tiene covarianza 0, es independiente, digamos, de cualquier otra cosa. Y después la covarianza de UT con BT, que también es 0, porque U y BT son independientes. UT y BT son independientes. Entonces, finalmente arriba me queda K por B por la varianza del ingreso permanente, y abajo me queda la varianza de una suma, pero de nuevo, como la covarianza entre B e IP es 0, porque B e IP son independientes, porque B es independiente de cualquier cosa, entonces me queda la suma de las varianzas. Que sería B, la varianza del ingreso permanente, más la varianza del ingreso transitorio. ¿Está bien? Y esto sería esto que está acá, ¿lo ven? Y esta sería la propensión marginal a consumir del ingreso observado. ¿Okay? Y fíjense que esta propensión marginal a consumir del ingreso observado está en relación a cómo son las varianzas del ingreso permanente y del ingreso transitorio. ¿Está bien? Es muy importante esto. Por ejemplo, si la varianza, es decir, si B, el shock sobre el ingreso observado, es mucho más grande que la varianza del ingreso permanente, ¿sí? Si la varianza de B es mucho más grande que la varianza de I, uno diría que en realidad todo el movimiento que ve del ingreso, digamos, observado, es producto de un ingreso transitorio, de un shock transitorio B. Entonces, fíjense, si la varianza esta es mucho más grande que la varianza de IPT, esto va a tender a 0, ¿no? La propensión marginal a consumir va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay nada en el ingreso observado que sea ingreso permanente, todo es transitorio, en el extremo, obviamente, ¿no? Entonces, el consumo básicamente va a ser constante, alfa 1. ¿Sí? Esto va a ser 0. Ahora, el caso totalmente opuesto. Si la varianza de BT es mucho más chica que la varianza de IPT, entonces todo el movimiento que observamos de nuestro ingreso es porque se está moviendo el ingreso permanente. Entonces, en ese caso, todo este término que está acá va a ser 1, porque esto, ¿sí? Todo este término que está acá va a ser 1, porque la varianza del ingreso permanente es mucho más grande que la varianza del shock transitorio. Entonces, esto de acá es 1, porque esto va a tender a 0 en relación a estos dos, y estos dos digamos, el mismo término arriba y abajo da 1. Entonces, en ese caso, la propensión marginal a consumir es K.
del ingreso observado. ¿Qué significa eso? Que beta es igual a K, y K es lo que me dice que en mi modelito que debería consumirme como propensión marginal del ingreso permanente. Entonces, bueno, lo que hacen Friedman y después Lucas con estos modelos es jugar justamente con cómo son las varianzas relativas entre el shock, de los shocks transitorios y del shock permanente. Ahí sería como que, lo último que dijiste sería como que si no hay ruido, coinciden, digamos, la propensión del modelo teórico con lo actual, digamos. Exacto, exactamente. Porque el ruido es esto, básicamente. Claro, ¿no? claro. A mayor ruido, mayor este término. Esto es ruido. Y lo que el ruido me genera mayor incertidumbre en el problema de extracción de señal. Ahora, se supone que yo conozco, o esta gente supone que yo conozco las varianzas estas. Estas varianzas son observables, o son conocidas. ¿Está bien? Entonces yo sé cuánta parte, yo sé cómo es la varianza del ruido. Entonces a partir de eso, yo puedo estimar estos modelos y puedo llegar a establecer cuánto es alfa 1 y alfa 2. De nuevo, este es el problema de extracción de señal. El que quiera entender esto, yo les recomiendo el libro de Sargent. El primer libro de Sargent de macro, que se llama, es un libro que está buenísimo, que se llama Macroeconomic Theory. Está todo muy bien explicado. Manuel, este apunte lo podrés pasar después. Sí, en realidad es medio trucho este apunte. Sí, pero bueno, a mí digamos, si no es por esto dale, no lo hubiese entendido. Digamos. Dale, lo bajo y... Si querés entender bien todo esto, fíjate el libro de Sargent, Macroeconomic Theory. Tiene un capítulo sobre el problema de extracción de señal. Y uno de los ejemplos es el ejemplo del consumo. Porque Bueno, este modelo de Friedman fue un antes y un después. Esto cambió toda la macro. La macro que ustedes estudian, en gran parte, viene de un cambio, principalmente en la teoría de la función consumo. Y después también de la función de inversión, y después de otra serie de cosas, pero en primer lugar viene porque cambió la forma de pensar la función de consumo. Se la desligó del ingreso, digamos, observado o actual, y se la vinculó con un modelo más basado en ingreso permanente. Básicamente, que los consumidores no consumen en función de su ingreso actual, sino de su riqueza. Es la sumatoria de sus ingresos esperados futuros. Sí, pero después lo paso a esto, claro. Ahora lo bajo acá y después lo comparto en el grupo. ¿Sí? Bueno, entonces, sin meterme mucho más a esto, porque vieron que hacer bien la matemática me llevaría a clases. Volvamos a ver si entendemos esto. Entonces, ahora se entiende el empirical short run marginal propensity to consume, es esto. Y en términos, digamos, ¿y por qué es esto? Por mínimos cuadrados o por proyección de un modelo lineal. Y esto termina siendo esto por la definición que estamos haciendo teórica de cómo están vinculadas las variables. Es un problema de extracción de señal, básicamente. Con esto juega mucho Lucas en sus papers, con el problema de extracción de señal. El modelo de las islas es fundamental. Cada individuo está viendo lo que pasa en su entorno y a partir de esa información tiene que extraer la señal de qué está pasando en el resto de la economía, ¿sí? A partir de la información que tiene en su entorno. Súper interesante. Es un problema de información asimétrica.
trasladado a explicar la curva de Phillips. Con expectativas racionales, donde la racionalidad consiste justamente en el forecast óptimo, a partir de la información y aparte de un equilibrio general de cómo lo que hacen todos se junta en un índice, ¿no? Que es el equilibrio de la economía. Pero bueno, entonces, volviendo acá, esta es la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es el ingreso permanente? Bueno, el ingreso permanente, acá está explicado, es la sumatoria de las expectativas o la esperanza de los ingresos futuros que va a tener el consumidor, condicionado a la información que tiene. Esto es muy importante. Esto en los hechos, el conjunto de información básicamente son todas las variables observables que vos tenés en la historia hasta el momento T que haces la expectativa. ¿Está bien? Entonces, básicamente, vos vas a observar todos tus ingresos pasados y con esa observación de ingresos pasados vas a calcular estas esperanzas de los ingresos futuros. Ahora, estas esperanzas después vamos a ver cómo se calculan. ¿Está bien? Todavía no estamos diciendo nada, es la esperanza del ingreso futuro, dada la información. Y este término de acá, 1 menos beta, es para estos, digamos, si yo no pusiera 1 menos beta, ¿qué sería esto? ¿Qué les parece? A ver, vamos de nuevo acá para que entiendan por qué es 1 menos beta. Esto es como, no sé si alguna vez vieron estos modelitos de ingreso permanente. Déjenme. No. A ver, yo tendría que tener así, ¿no? Yo lo que digo es que la sumatoria del ingreso permanente, que va a ser una constante, bueno, lo puedo poner en T, ¿está bien? Pero esto es una constante que tengo en aumento T, desde I igual a 1 hasta infinito, y esto, perdónenme, esto tiene que estar descontado, es decir, así, desde I igual a 1 o a 0 hasta infinito. Bueno, déjeme poner acá. Esto sería así, P sub T. ¿Sí? Yo acá lo que estoy haciendo básicamente es agarrando todos mis ingresos, vamos a poner también, vamos a poner 0. Así también podemos el momento actual. Esto, el valor presente de tus... claro, ese sería el valor presente de una constante. Esto es una constante. Es como tengo un flujo constante de ingresos en el futuro, ¿está bien? Lo que hago acá con esta sumatoria es lo llevo a valor presente. Y de este lado, esto quiero que sea igual a lo mismo, nada más que ahora voy a poner la esperanza de los ingresos realmente observados que yo voy a tener. ¿Está bien? Así. Bueno, si quieren vamos a ponerle acá la información. Pues yo estoy haciendo esta... ¿Y beta qué sería? Beta es el factor de descuento. Ah, ok, o sea, pero uno que sería como una tasa de interés, por ejemplo. Beta es el factor No. de descuento. Si lo querés pensar en términos de tasa de interés, lo puedes poner así. Ah, claro, sí, perfecto. Es un número entre 0 y 1. Es subjetivo, ¿está bien? El factor de descuento subjetivo temporal. Bueno, entonces fíjense este modelo, ¿no? Fíjense esto. Ahora, esto es lo que yo espero que voy a tener de ingreso en el futuro, para todos los periodos futuros. ¿Qué es esto? Bueno, esto lo podemos plantear como la riqueza.
El valor presente de la riqueza en T. ¿Está bien? Sí. Es la riqueza. La riqueza es el valor presente de los ingresos futuros, ¿no? Y acá está expresado en un periodo T. T es el presente. Es el momento actual. ¿Está bien? Bueno, ahora yo quiero igualar, yo quiero encontrar el nivel, o quiero encontrar el valor de esta constante que en valor presente sea igual al valor presente de mis ingresos futuros esperados. Ahora, esto es una constante, fíjense que en ningún momento esto está indexado por I, o sea que sale afuera de la sumatoria, ¿no? Esto sería así. Y acá me quedaría la sumatoria así, ¿ok? Ahora, este término, beta, es un factor, perdón, beta está entre 0 y 1, o sea que esta suma converge, ¿no? ¿Y a qué converge esto? ¿A qué converge? Converge a 1 sobre 1 menos beta. ¿Está bien? ¿Saben cómo es la teoría de las series convergentes de esta forma? Esta se llama la serie geométrica, me parece. ¿Está bien? ¿Saben por qué esto es así o no saben? No, la verdad que no. Es muy En fácil. micro nunca lo explicaron. Es fundamental. Esto tiene que desprenderse de análisis 1, es decir, el primer año de la carrera, porque uno va a jugar muchísimo con estas cosas en economía. Pero es recontra fácil esto. Fíjate, si yo tengo, a ver, se entiende esta sumatoria, ¿no? Esto es como tener beta a la 0 es 1 más beta al cuadrado más beta al cubo y así, ¿no? Hasta el infinito, ¿estamos de acuerdo? Sí, eso sí, perfecto. Sí, Esto profe. sería la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito de beta a la I, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿qué puedo Hola. hacer acá? Acá puedo sacar factor común beta. Bueno, a esto le voy a llamar S. Es la suma que yo quiero calcular. ¿Está bien? Puedo llamar S. Yo no sé todavía cuánto es S, pero lo llamo S. Ahora, fíjense que beta aparece acá, aparece acá, aparece acá. Entonces lo que yo puedo hacer es sacar factor común beta. ¿No? Entonces acá voy a tener 1 más beta cuadrado y así hasta el infinito. ¿Está bien? Saqué de todas estas, de beta hasta acá, saqué factor común beta. Esto dijimos que es igual a S. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué es esto que está acá? Por maravilla de las matemáticas infinitas de series, digamos. ¿Qué es esto que está acá? Lo mismo de arriba, digamos. Esto, lo mismo de arriba, que llamé S. Es decir, la misma suma. ¿Está bien? La misma suma. Entonces, puedo sacar factor común. Acá ¿qué tengo? Básicamente tendría que 1 más beta por S es igual a S. Entonces, paso el S, el beta por S y el S. Entonces, no me queda el lugar, pero esto sería así, como que 1 es igual a S menos beta por S. Pasé este beta para este lado. Entonces, S, esto sería 1 menos beta. Entonces, S es igual a 1 sobre 1 menos beta. ¿Está bien? Siempre y cuando, obviamente, para que para toda esta teoría sea válida, la serie tiene que converger. Es decir, beta no puede ser ni 1 ni mayor a 1. Tiene que ser estrictamente menor a 1 en valor absoluto. Para que esto funcione, el valor absoluto de beta tiene que ser menor a 1. ¿Por qué? Pues si beta fuera 1, es una suma infinita, no converge, es infinita esta suma. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pero como beta es un factor de descuento, claramente está entre 0 y 1. Bueno, entonces, esto termina siendo así. Y de este lado tengo la riqueza, que la llamo ya WT, que sería esto que está acá. Entonces, el ingreso permanente es 1 menos beta por la riqueza. ¿Está bien? Este 1 menos beta lo que hace es
transformar a la riqueza en una anualización, ¿está bien? Lo que sería una... todos los años cobro un cachito de esta riqueza. Eso es el ingreso permanente en T. Sería como el interés que me da tener esta riqueza. Yo cobro eso. Ese es mi ingreso permanente. Se llama la anualización de la riqueza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Bueno. Fíjense entonces que esto es lo que está poniendo en el paper Lucas. A ver, por eso estos papers hay que agarrarlos, si uno los quiere entender bien, hay que agarrarlos con paciencia. ¿Ok? Y hay que ir tratando de entender toda la matemática, si no, no. E incluso muchas veces hay que ir a otros papers. Por ejemplo, para entender ahora, fíjense, ¿no? Ahora, hasta acá explicamos esto. Ahora, si quisiéramos entender cómo calcular la esperanza esta, hay que ir al paper de Muth. Fíjense que ni siquiera está hecha acá. Lo que dice Lucas es que se puede demostrar que si el ingreso actual tiene esta forma, es decir, es una constante más un valor WT más un valor BT, es decir, es aditivo en estas tres cosas, donde BT es el ingreso transitorio, A es una constante y WT es la suma de incrementos independientes, es decir, esto tiene la forma que pusimos acá en la página anterior. Muth demuestra que el estimador de mínima varianza para IT más I tiene esta forma que está acá. Fíjense que ahora, acá presten atención a esto, ¿no? Yo estoy estimando el futuro a partir del pasado. Fíjense, esto que está acá, lambda, bueno, lambda es un ponderador que depende de las varianzas relativas, no importa, es algo que yo lo puedo calcular. Y fíjense, estoy haciendo la estimación de los ingresos futuros a partir de una suma ponderada de ingresos pasados. ¿Sí? Es decir, los ingresos pasados me sirven para calcular la esperanza del ingreso futuro. Ahora, esto no es un modelo de regresión lineal. Con la regresión lineal, las observaciones pasadas tienen todas el mismo peso, y acá no necesariamente. Ojo, no confundir. Entonces, esto es un modelo mejor que el de regresión lineal. Eso es algo que Sargent va a explotar en su libro que yo les comentaba recién. Es decir, yo acá estoy suponiendo que las observaciones pasadas del ingreso tienen cada vez menos participación en mi promedio ponderado para calcular el ingreso futuro. Bueno, digamos, de nuevo, sí, esto habría que estudiarlo bien, pero yo les tiro la intuición de qué deberían hacer para entender bien esto. El paper de Muth lo pueden leer si ya cursaron series temporales. Y lo pueden entender si cursaron series temporales. O sea que léanlo. No es el paper de Rational Expectation, sino el otro. El paper el que desarrolla esta teoría del optimal forecast, es este que está acá, Optimal Properties of Exponentially Weighted Forecasts. Propiedades óptimas de predicciones o forecasts, pronósticos, digamos, para separar, como le gusta a Diego, pronóstico de predicción, basados en pesos exponencialmente decrecientes, sería. O en weights, en ponderadores exponenciales. Básicamente, el resultado de este paper es esto que estamos aclarando. Es más, en este paper se plantea el mismo modelo, Muth, acerca del consumo de Friedman. Bueno, es decir, y un poco para terminar con esta cuestión del consumo, lo que va a decir acá es... Bueno,
entonces el consumo presente ahora termina siendo esta función que vincula el ingreso presente observado con todos los ingresos pasados observados, porque esto es básicamente la proyección, mi esperanza acerca de cuántos serían los ingresos futuros, ¿está bien? Pero bueno, lo que está diciendo Lucas acá es que en la función de consumo entran parámetros que pueden ser sensibles a los cambios de política, básicamente. Entonces, hay que estimar, eso es lo que un poco va a decir acá, no me voy a meter con esto, sino que voy a ir ya directamente, pues quiero terminar un poco con las conclusiones del paper, voy a ir. Es decir, la regla de política va a entrar en consideración del sector privado cuando realice su forecast. Esa básicamente es la intuición. Entonces, lo que va a decir Lucas, que es la crítica, es que es algo de nuevo muy importante, por más que les va a costar entenderlo si es la primera vez que lo ven, es lo siguiente, que acá no tengo ya para marcar, pero digo, es esto, ¿no? Que básicamente X, que son las variables que controla el gobierno, se tienen que presentar como una regla de política, como una función G de las variables IT, lambda, donde lambda son parámetros profundos, se llaman deep parameters, es decir, parámetros que no cambian con la regla de política, por ejemplo, características de la tecnología, características de las preferencias de los consumidores, dotaciones de recursos, eso por más que cambie la política, la regla de política, eso sí se mantiene alterado, se llaman parámetros profundos en la macro moderna, digamos. Por ejemplo, no sé, cómo es una función de producción, cómo es una función de utilidad, parámetros de sustitución, ¿no?, entre bienes, cuánto tenemos de recursos, eso no cambia si cambia la función de política. Lo que va a cambiar si cambia la función de política es que el sector privado va a reaccionar a ese cambio de la función de política cambiando los titas. Es decir, lo que plantea Lucas acá es que hay una dependencia de los titas a los lambda. Es decir, tita en realidad es una función de lambda. Los titas son una función de estos parámetros profundos. Y los titas pueden cambiar cuando cambia X, por ejemplo. Entonces, los titas, que antes que la teoría, digamos, de la política económica suponía como invariantes ante cambios de política, pueden cambiar, y de hecho cambian, cuando cambia la regla de política. ¿Esto qué significa? Que lo que estimamos... Y la diferencia, Manuel, perdón, la diferencia Sí. con el modelo que vos mencionaste, de lo que habla arriba de las adaptativas, ¿cómo se llama? Las expectativas adaptativas o algo así. El modelo de parámetros... como que los titas se iban adaptando, decías. adaptativos, sí. Esto, la diferencia sería que se hace de forma inmediata, no es que es gradual. Acá Lucas explica cómo se puede interpretar ese modelo adaptativo. Se puede interpretar como que vos al ir cambiando los titas, o al ir reestimando los titas, lo vas reestimando a medida que tenés nuevas observaciones, estás capturando cómo va cambiando la reacción de los agentes al cambio de política. Lo que vos estás pensando como que es un cambio de tita en el tiempo, en realidad es la observación de cómo están reaccionando los agentes ante tu política. ¿Sí? Eso es lo que dice Lucas. Bueno, entonces, acá tienen las conclusiones principales. Básicamente que
el modelo, digamos, que supone tita invariante está mal, tita cambia cuando cambian las reglas de política, y para saber cómo va a cambiar tita ante cambio de reglas, vos tenés que hacer un trabajo que involucra varios pasos. Primero tenés que tener una regla bien definida, que el sector privado entienda cómo es esa regla, y después tenés que tener un modelo acerca de cómo va a reaccionar el sector privado de forma óptima ante ese cambio de regla. ¿Cómo sería la función de reacción del sector privado ante el cambio de regla que le estás proponiendo? Básicamente tenés que saber cómo el sector privado forma sus demandas y que va a cambiar, como una demanda cambia cuando cambia un impuesto. ¿Está bien? Entonces, esto es fundamental. Por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo que lo van a entender. ¿Saben lo que es? Imagínense lo siguiente, ¿no? Vale, voy a ir acá para dar una intuición. Imagínense que acá ponemos una tasa impositiva. Perdón, acá ponemos la recaudación de un impuesto. Vamos a cambiar esto. A ver, déjenme pensar cómo hacemos eso. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Acá vamos a poner la recaudación de un impuesto. Esto es recaudación. Imagínense que acá vamos a poner base. Esta sería la base imponible. A ver. No, yo quiero hacer otra cosa. Acá voy a poner la tasa de impositiva, T. Y acá voy a poner la recaudación, que es la multiplicación de T. Vamos a poner tau en vez de T. Tau es la alícuota, T es la multiplicación de B por la base imponible. ¿Ven? La recaudación. ¿Cómo piensa la teoría de la política, digamos, tradicional que Lucas critica? Dice, bueno, cambio T, entonces va a cambiar, cambio tau, entonces la recaudación va a cambiar, por ejemplo, linealmente. ¿Está bien? Porque estoy suponiendo que el sector privado no reacciona a cambios de... vamos a hacer lo siguiente, para que quede más obvio. Saquémosle acá, esto de acá. Entonces, acá tenemos el modelo que creen, el modelo que creería, ¿sí? La evaluación econométrica, la política económica, creería que al cambiar tau, linealmente aumentaría la recaudación así. ¿Cómo es el modelo que nosotros sabemos que por la teoría económica ocurre? Bueno, es un modelo donde la base imponible depende de la alícuota. Entonces, nuestro modelo que nos dice la teoría económica sería algo así. Es más, incluso podría caer. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el sector privado reacciona a la política económica, disminuyendo la base imponible, es decir, escapándose del impuesto, demandando otras cosas. Es decir, esto es fundamental, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que Lucas está diciendo es que para evaluar, para poder hacer una predicción acerca de un cambio en la política, tenemos que tener varias cosas. Primero tenemos que tener un modelo acerca de cómo va a reaccionar el sector privado. Esto sería función de reacción. ¿Ustedes saben el episodio de del impuesto a las ventanas en Inglaterra? Sí, sí, lo escuché. A ver, ¿quién lo cuenta? El Windows Tax. No me lo acuerdo tal cual, pero básicamente lo que pasaba es que, digamos,
el gobierno quería recaudar y pusieron un impuesto a las ventanas, y lo que hizo la gente, digamos, fue empezar a dejar de tener ventanas en las casas para no pagar el impuesto. Si ustedes googlean Windows Tax, les va a aparecer una foto, o varias fotos. ¿Sí? Fíjense esto. Es decir, el gobierno inglés dijo, bueno, como no puedo taxar la riqueza de los individuos, porque es algo que no lo puedo observar, supongo que aquellas casas que tengan más ventanas son las de los individuos más ricos. Entonces voy a poner un impuesto a las ventanas, que es algo que se puede observar. Yo voy casa por casa y digo, ¿cuántas ventanas tenéis? Tantas, bueno, por cada ventana que tenés te corresponde pagar este impuesto. Es algo verificable. Todo el mundo puede observar cuántas ventanas tiene una casa. ¿Está bien? En cambio, la riqueza es algo que no es observable. Entonces, el gobierno inglés dijo, bueno, pongamos un impuesto de tanto por ventana. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó el sector privado? Tapiando las ventanas. ¿Sí? Acá está, si quieren ver, en Wikipedia, a ver si puedo ampliar la foto. Es decir, la gente lo que hizo fue cerrar ventanas. Obviamente se quedó con algunas porque hay un trade-off, ¿no? entre bienestar y pago de impuestos. Uno se va a quedar, va a ser digamos, el sector privado va a responder diciendo, bueno, esta ventana la verdad que prefiero no pagar el impuesto a tener un poquito más de luz. Hay un óptimo, porque tampoco si cerramos todas las ventanas no pagamos impuestos porque no tenemos nada de luz. Y el sector privado reaccionó así. ¿Qué otra cosa les parece, o que es algo obvio que hace el sector privado más en Argentina cuando le cobran un impuesto que tiene que ver con la demanda de dinero? ¿Qué les parece? La inflación se puede pensar como un impuesto a la base monetaria, a la tenencia de dinero que tenemos cada uno. Entonces, cuando aumenta la inflación, que sería la alícuota del impuesto, ¿qué hacemos con el dinero que tenemos? Baja la demanda de dinero. Bueno, cae la demanda de dinero. Y de esa manera se recauda menos por impuesto inflacionario. Entonces, pensar que el sector privado no va a reaccionar es tonto. ¿Sí? El sector privado va a reaccionar. Entonces, para saber qué va a pasar, vos tenés que tener en cuenta cómo va a reaccionar el sector privado, y esto lo tenés que tener a partir de un modelo de comportamiento. Por eso surgen los microfundamentos. Entonces, vos vas a meter en tu pronóstico o en tu predicción un modelo de cómo va a reaccionar el sector privado respecto de tu variable de control que esté. Esta es la reacción óptima. Entonces, bueno, no vas a reaccionar no vas a recaudar esto, sino que vas a recaudar esto. Y este sería el error que estaría cometiendo alguien que está pronosticando en función de cuánto era la base pasada, dados los ingresos, dados los impuestos pasados, a partir de que hay nuevos impuestos que son más grandes, sin pensar que el sector privado va a reaccionar disminuyendo la demanda, que es la base imponible. ¿Bien? Esta sería la base imponible del impuesto. Pero la base imponible depende de la demanda. Por ejemplo, si vos decís, voy a cobrar un impuesto sobre los cigarrillos, esa es la base imponible, lo que se consume de cigarrillos. Pero obviamente, si el impuesto aumenta, va a bajar el consumo de cigarrillos y va a bajar la base imponible y va a bajar la recaudación, respecto de cuánto sería si no bajara la base imponible. ¿Está bien? Vos por ahí podés recaudar más, pero llega un momento que esa recaudación va generando un trade-off entre el aumento de la alícuota y la caída de la base imponible. Y llega un momento que la caída de la base imponible es más grande que el aumento de la alícuota y vos recaudás menos. Esto se llama De la hecho, curva. no hubo, digamos, una recaudación más baja de la que se esperaba con el impuesto a la riqueza, por ejemplo. Bueno, habría que ver impuesto por impuesto y todo, pero es obvio que la gente reacciona ante el cambio de regla. Es obvio.
Eso es lo que está diciendo Lucas. Eso es lo que está diciendo Lucas en este modelito, en este paper, digamos. Que hay que tener en cuenta cómo va a reaccionar la gente para poder predecir. Y no solamente eso, y acá viene lo más importante y quizá lo que hay que entender más de macro actual para entender de la crítica de Lucas. No solamente hay que incorporar la reacción de los individuos al cambio de reglas, sino que para que los individuos puedan reaccionar al cambio de reglas, la regla tiene que ser anunciada y tiene que ser creída. ¿Sí? Porque si yo digo, voy a poner un impuesto a las ventanas, y nadie me cree, porque, a ver, en Argentina nos sobran casos para explicar esto, ¿no? Sale el ministro de Economía y dice, voy a subir las tarifas. Y al día siguiente sale el subsecretario y dice, no, las tarifas no suben. Bueno, lo que anuncia el ministro no es creíble. Entonces la gente no va a disminuir su demanda de electricidad, va a seguir consumiendo como si no hubiera dicho nada el ministro, porque lo que dice el ministro no es creíble. ¿Se entiende? Es así de fácil. Entonces, para que se pueda usar un modelo en términos predictivos, no solamente hay que tener en cuenta cómo va a reaccionar el público ante el cambio de reglas, sino aparte, tenemos que tener un mecanismo para que esas reglas sean creíbles, para que el cambio de reglas el público lo tome como algo creíble. Porque si lo toman como algo no creíble, va a reaccionar de cualquier manera, no se puede predecir eso. ¿Está bien? ¿Se entiende ese punto? Que es fundamental. Y eso es lo que vamos a ver en el viernes cuando veamos el paper de Killian y Prescott de reglas versus discreción, que un poco es muy contemporáneo a este. Es más, ellos estaban leyendo mutuamente todos sus working papers y sus presentaciones en seminarios. O sea que esto de acá que dice Lucas de rules versus authority es la misma idea que van a llamar Killian y Prescott reglas versus discreción. En vez de authority van a llamar discretion. Es decir, es la idea de tener un gobierno que plantea sus medidas en términos de reglas anunciadas y creíbles y que se somete a esas reglas y que ese sometimiento es creíble, versus un gobierno que actúa por arbitrariedad. Entonces, un gobierno que actúa de forma arbitraria, el público va a entender esa arbitrariedad y va a reaccionar a esa arbitrariedad ex ante. Y vamos a ver cómo se juega ese juego entonces, ¿está bien? Básicamente lo que va a pasar es que aquello que el gobierno quiere obtener no lo va a obtener, porque el sector privado descuenta que el gobierno se va a comportar de forma arbitraria, entonces lo que anuncie en T no lo va a cumplir en T+1 porque le conviene no cumplirlo, si es que el sector privado hace tal cosa o se comporta de acuerdo al plan del gobierno, entonces el sector privado no se va a comportar de acuerdo al plan del gobierno. Básicamente, ese es el mensaje. Es como que, también, ¿no? Pongámoslo así. El sector público dice, préstenme que yo les voy a respetar el préstamo. Ahora, el sector privado sabe que si le prestan a este gobierno que no tiene nada de reglas para no defaultear, sabe que si le presta, al gobierno le conviene defaultear, porque de esa manera tiene más recursos para gastar. Entonces, saben que si le prestan el gobierno los va a defaultear, entonces no le prestan. Es así de fácil. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso lo vamos a ver el viernes que viene cuando veamos el paper de Killian y Prescott, que hay que mirar todo esto junto, ¿no? Es toda una misma tradición, son ideas que surgen en el mismo momento y son ideas que están mutuamente influenciadas. Lucas por Killian y Prescott, Sargent por Lucas, Killian y Prescott, ¿sí? Surge toda una nueva teoría de expectativas racionales, credibilidad, commitment, etcétera, a partir de todo esto, que es fundamental. ¿Bien? Ese es mi punto de vista, que es fundamental entender eso para poder entender la macroeconomía. Sí, es la curva del Laffer, eso sí. Bueno, gente, nada, al final hoy fue larguísima la clase, pero
A ver, de la crítica quedan un montón de cosas, hay 2 modelos más, uno de inversión, otro de curva de Phillips. Traten de entenderlos ustedes. ¿eh? El de la curva de Phillips lo tiene que pensar igual que el de consumo, donde los individuos hacen a partir de información privada que tienen, hacen un forecast óptimo acerca de cuánto sería el nivel de precios de la economía a partir del precio que ellos observan para su producto. Y a partir de eso forman un precio relativo, que es el cociente entre el precio que ellos observan y el nivel de precios que ellos estiman, y a partir de ese precio relativo deciden si ofertan más o no. Es decir, es un modelo que intenta extraer de la señal que ellos observan, que es el aumento del precio de los tomates, si ese aumento del precio de los tomates es un aumento solamente de los tomates o si es un aumento del nivel general de precios. Si ellos creen que el aumento que observan es solamente un aumento del precio de los tomates, van a ofertar más tomates, porque eso es lo óptimo, porque sería un cambio de precios relativos en la economía. Pero si lo que observan, si ellos creen o si estiman que en realidad están observando un aumento general de los precios, no van a ofertar más tomates. No va a tener efecto en la oferta agregada. Entonces, esa es la famosa curva, digamos, de oferta agregada vertical de Lucas en la curva de Phillips, donde los individuos se dan perfectamente cuenta, anticipan básicamente que el gobierno está haciendo un impulso nominal, entonces saben que el aumento de los precios es un aumento de nivel general de precios, no de cambio de precios relativos, y no ofrecen más. Tenés más inflación con el mismo nivel de producto. Es todo muy interesante el tema hay mucho, esto de la curva de Phillips, con expectativas racionales. Después por ahí volvemos, cuando veamos credibility and commitment, por ahí volvemos un poquito a hablar de estas cuestiones de la curva de Phillips. Bueno. Claramente en el modelo de, si ahora seguimos un poco más con macro, en Killian y Prescott hay un modelo de curva de Phillips, con esta idea de lo que sería un gobierno que trata de aprovechar trata de usar la curva de Phillips para bajar el desempleo con más inflación, y no lo logra porque el sector privado se da cuenta de eso y tenés aumento de la inflación sin reducción del desempleo. Y después vamos a ver 2 modelitos más, que son los típicos de Barro y Gordon, de un banco central que intenta hacer eso en términos intertemporales, y bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, nos metemos un par de semanas en lo que es macro. Después vemos hasta dónde llegamos. Pero es muy interesante esto. Y también vamos a ver si vemos el paper de Calvo, que también es un clásico, ¿no? Ese paper de Calvo del 70 y no sé cuánto, 78, 79, no me acuerdo. Lo tengo por acá, ¿no? Del 78. On the time consistency of optimal policy in a monetary economy. Bueno, entonces para el viernes, Killian y Prescott. Creo que está, y si no ahora lo subo por... ¿Alguien se fijó si estaba o no? Creo que está, pues lo suelo dar. Yo no lo encontré, pero no sé. ¿No lo encontraste? Bueno, No. lo paso por el grupo. Me parece que no. Bueno, Sí, igual yo también sabieron busqué, cuál no es, está. ¿no? Bueno, lo paso por el grupo igual, lo paso por el grupo. Buenísimo. Bueno, nos vemos el viernes. Perfecto. Bueno, Gracias, Manuel. gracias.